Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sección. Variables aleatorias le puse como subtítulo de Introducción a un nuevo mundo porque la realidad es que este tipo de estructuras llegaron para quedarse, nos acompañará el resto de la materia. Así que bueno, la idea es darles una buena introducción al tema para que se comprenda y después poder tener buenos cimientos para los temas que siguen. Primero vamos a empezar a definir un par de conceptos básicos. Uno de ellos es justamente la palabra variable. Acá yo tomé una vez una frase que vi en un libro que es que toda variable es una cualidad susceptible de adquirir diversos valores. O sea, el color de pelo es una variable, puede ser rubio, morocho, pelirrojo. La altura es una variable, tu nombre es una variable, la calle en la que vivís, la carrera que estudiás, cualquier cosa, digamos, podría ser catalogada como una cierta variable. Y cuando hablamos de aleatorio, bueno, básicamente es algo que no sigue un patrón específico, ¿no? O sea, aleatorio viene de alias, que es el griego de azar. Entonces, aleatorio es algo que no puedo definir previamente, que no puedo anticipar perfectamente, sino que va a terminar sucediendo de alguna forma no determinística. Entonces vamos a terminar con una variable aleatoria, va a ser toda aquella condición que pueda venir en al menos dos resultados, siendo imposible anticipar perfectamente el siguiente ocurrir. ¿Qué quiere decir? Al menos dos resultados, porque si hubiera uno solo posible estaría en certeza, entonces no hay nada de aleatorio, ya sé lo que va a pasar perfectamente. Pero aunque pueda tener dos o más resultados, tengo que justamente carecer de esta cuestión de anticipar, no tengo que saber cuál va a ser el siguiente que aparezca. Podría saber que de cada 10 resultados, 6 van para este número. Ok, pero no tengo que poder saber de antemano cuáles son los 6 que van a ir a parar a ese resultado. Por lo cual ahí está lo de no poder anticipar perfectamente el siguiente valor a ocurrir. Básicamente, vamos a decir que todo puede ser catalogado como una variable aleatoria, digamos, de cualquier forma que uno lo quiera torcer, podría terminar que es una variable aleatoria, todo tipo de evento. Y la estadística justamente va a estudiar las variables aleatorias, por lo cual en un silogismo muy sencillo, podríamos decir que la estadística va a estudiar todo tipo de eventos. Es por eso que la estadística está presente en las ciencias económicas, en la biología, en la astronomía, en la biología, en la medicina, en la sociología, en todas las ramas uno puede encontrar estadística, pues justamente está rodeando a todo tipo de ciencias, ¿no? Una pregunta que siempre me gusta hacerme es si realmente existen estas variables aleatorias, digo, más que nada por esta cuestión de aleatorios, y en realidad hay diferentes versiones sobre el tema. Hay una frase que supuestamente no dijo Einstein, pero que se popularizó con su nombre y es que Dios no juega a los dados, ¿no? Quiero decir, el color de nuestro cabello a priori podría ser una variable aleatoria, en realidad no es tan aleatorio, sino que tiene una cuestión determinística basada en los genes de nuestros padres, por lo cual no es del todo aleatorio nuestro color de pelo. Ahora, si alguien no conoce un grupo de personas que van a ir a una sala, entonces el color de pelo de la siguiente persona que entra en la sala sí va a ser aleatorio, por lo cual una cierta variable, aunque pueda haber sido dado origen de un evento no aleatorio, a fin del investigador esto sí va a terminar siendo aleatorio. Y a fin de cuentas, no importa si es aleatorio porque el mundo lo generó así o si es aleatorio porque yo carezco de algún tipo de información. Si a fin de cuentas para mí tiene una naturaleza aleatoria, entonces yo lo trataré como variables aleatorias. Esto es una breve discusión que siempre me gusta dar para comprender que en realidad no importa si desde la base no fue aleatoria la denominación de este resultado. Si a fin de cuentas yo no tengo la capacidad de analizar con anticipación este resultado, entonces para mí igual va a ser aleatorio e igual trataremos dentro de esta unidad. Vamos a hacer una muy breve clasificación de este tipo de variables aleatorias. Por un lado vamos a pensarlo por el tipo de variable en sí, vamos a tener variables cualitativas, ¿sí? Cualitativas hablando justamente de una condición específica. Ahí entra en la categoría de nombres, de carreras, de calle en la que uno vive, de tipo de estado civil, ¿sí? Todo un conjunto de resultados que no están catalogados básicamente con una cuestión
numérica, por así decirlo. Porque justamente el otro tipo de variables es la variable cuantitativa, donde sí habla de cantidades, donde puedo cuantificar, ahí sí va a entrar edades, cantidad de materias aprobadas, altura, peso en kilogramos, tiempo que pasa viendo la televisión, todo ese tipo de variables cuantificables, bueno, entran dentro de esta categoría, obviamente, eh, y nosotros vamos a trabajar todo el tiempo sobre cuantitativas. O sea, nunca más vamos a hablar de variables cualitativas a partir de ahora. Y otro tipo de clasificación va a ser la estructura de datos. Vamos a hablar de dos tipos de variables. Tendremos variables continuas. Una variable continua, como no refiere a su nombre, se basa justamente en variables cuyo recorrido en un intervalo específico nunca se corta. ¿Qué quiere decir? Que al menos en cierto rango todos los valores son posibles. Pensemos que estamos en el supermercado y queremos comprar una bandeja de carne para hacer milanesas, supongamos. Entonces el peso que puede tener ese paquete de milanesas obviamente no puede ser negativo, obviamente tampoco va a pesar 20 kilos, no entra en una bandeja, ¿sí? Entonces va a estar en cierto rango, supongamos entre medio kilo y 2 kilos de carne. Pero la realidad es que dentro de ese intervalo cualquier valor es posible. Podría haber 742 gramos, podría haber 1241 gramos, podría haber 1818 gramos. Digamos, cualquier valor dentro de ese intervalo es posible. Entonces, en un cierto intervalo definido, nunca se corta la variable y por eso la llamamos continua. Obviamente, por oposición, tenemos las variables discretas, que son las variables que solamente toman una cierta cantidad espaciada de valores. Esto está muy asociado con el cantidad de. Cuando uno habla de cantidad de hijos que tiene una persona. Bueno, una persona puede no tener hijos, puede tener 0 hijos, puede tener un hijo, puede tener 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, 18 hijos. Pero no puede tener 2,4 hijos. ¿Sí? O sea, pasa de 2 a 3. Esa idea de saltos entre valores, básicamente de que entre dos valores haya espacios que no son un valor propiamente dicho, habla de variable discreta. ¿Sí? De cantidad de materias, cantidad de veces que viste tal película, digamos, queda marcado dentro de lo que son estas variables discretas. Para hablar de condiciones variables aleatorias, hay dos condiciones básicas que se mencionan, que en realidad deberían ser bastante obvias, pero bueno, por si acaso siempre está bien mencionarlas para que no quede ningún tipo de dudas. Una de ellas es que cada uno de los estados posibles de esta variable tiene que tener probabilidades mayores o iguales a 0 y menores a 1. ¿Sí? Esto es una novedad, o sea, no puede tener probabilidades negativas ni probabilidades de 1 más, esto sea por naturaleza. La única excepción que le cambiamos es que ahora las probabilidades no pueden ser 1, pues si la probabilidad fuese 1 exactamente, entonces tendríamos un solo valor de variable, por lo cual no tiene sentido esta situación de al menos 2 valores. Pero por eso estamos pidiendo la lógica básica de que la probabilidad es un valor entre 0 y 1, en este caso no inclusive. La otra condición, que también debería ser bastante obvia, es que la suma de todas las probabilidades tiene que ser igual a 1. Nosotros esta ley la vamos a llamar ley de cierre, es algo muy básico, pero nosotros la vamos a mencionar bastante. Entonces, bueno, tengamos en cuenta que esta es la ley de cierre, que todas las probabilidades sumen 1. Damos un primer ejemplo, que haremos algo muy sencillo, supongamos que una heladería vende potes de 1/8 kilo, 1/4 kilo, medio kilo, 3/4 kilos o 1 kilo. Y a su vez sabemos que el 20% de los potes son de 1/8 kilo, el 30% son de 1/4 kilo, el 25% de medio kilo, 10% de 3/4 y el resto, que hay que sacarlo por diferencia, era de 1 kilo. Perfecto. ¿Cómo vamos a plantear nosotros este tipo de variables aleatorias? Bueno, vamos a hacer a priori una tabla, un cuadro de 2 columnas, en donde la primera columna van a ser los valores de variable y la segunda columna van a ser las probabilidades de cada valor de variable. Nos quedaría más o menos algo así. Vemos que tenemos la primera columna, el valor más chico es 125 gramos, cuya probabilidad es del 20%. Lo ponemos siempre en decimales.
coeficiente de valor de variable era 250, cuya probabilidad era del 30%. 500 gramos, 25%, 750 gramos, 10%, y la diferencia, eran 1000 gramos, es de 15%. Esto lo sacamos haciendo justamente el complemento de 1, y nos da que esto es 15. Y justamente esta suma siempre tiene que dar 1 por la mencionada ley de cierre. Si alguna vez esta suma de probabilidades no da 1, bueno, ahí estaremos en un problema, alguna cuenta habrá sido mal hecha. Nunca puede pasar que la suma de las probabilidades no nos dé 1. Dicho esto, vamos a mencionar un par de conceptos que suelen ser bastante elementales y básicos y muy usados por nosotros. Entonces vamos a tratar de explicarlos para que se comprenda la idea de lo que va a estar atrás de ellos. Primero, los conceptos de la esperanza. Se le suele llamar valor esperado, pero la gente a veces se confunde porque cree que está justamente esperando que suceda este valor, y la realidad es que no tiene tanto que ver con eso, sino que es más el valor esperado del promedio de infinitas realizaciones. ¿Qué quiere decir en este caso? Bueno, que si esta heladería vendiera infinita cantidad de potes, el peso promedio de esos potes sería la esperanza. O sea, no sería el peso de pote que yo espero que se venda ahora. No, no. Es una suerte de promedio de infinitos intentos. ¿Sí? Por eso la esperanza podría no ser un valor real de la variable. Y ahora veremos qué es lo que pasa en este caso singular. ¿Cómo se calcula la esperanza? Bueno, su fórmula es simplemente sumar cada uno de los valores de variable multiplicado por su probabilidad. Es decir, cada x multiplicado por su p. ¿Cómo que en este caso? Bueno, en este caso nos quedaría 125 por 0,2 más 250 por 0,3 más 500 por 0,25 más 750 por 0,1 más 1000 por 0,15. Así, si van siguiendo, hicimos cada uno de los valores de x por su probabilidad. Y esto lo que nos da es 450. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo estoy esperando es que en infinita cantidad de ventas el peso promedio del pote vendido haya sido 450 gramos. Como vemos, no existe un pote de esta cantidad, pero no nos importa tanto, porque estamos buscando un pote verdadero, estamos buscando básicamente un promedio. Entonces, esta sería nuestra esperanza. El siguiente concepto tiene que ver con la dispersión respecto a este promedio. Acá vamos a ver varias medidas. La primera es la varianza, cuya definición no es una definición, si ustedes se fijan, no es solamente una descripción de su fórmula, sino dice que es la distancia cuadrada promedio entre valores de variable y la esperanza. Si se fijan, básicamente es su fórmula misma. Estamos tratando de hacer un promedio, por eso está mezclada la probabilidad con la sumatoria, de las distancias al cuadrado entre valores de variable y la esperanza. ¿Sí? Esta es una cuenta que por ahí va a llevar un poco más de trabajo, pero no va más allá de esta lógica. En este caso lo que vamos a hacer es cada uno de los valores, se le resta la esperanza, se le va al cuadrado y se multiplica por la probabilidad, como se ve acá. 125 menos 450, se eleva al cuadrado por la probabilidad de 125, más 250 menos la esperanza al cuadrado por la probabilidad de 250, y así sucesivamente. Si lo hacemos para todos los valores, deberíamos obtener una varianza igual a 88.125. ¿Qué interpretación tiene este 88.125? Absolutamente ninguna. La varianza no tiene interpretación en sí. Es un número que nos representa una idea de variación, pero no va a tener un sustento claro, tangible, así nosotros no se lo vamos a pretender obtener de la nada. Por lo cual será solamente una medida absoluta. Ya veremos cómo llegan a interpretar algún tipo de razón sobre este tipo de variabilidad. Siguiendo con el ejemplo, vamos a ver otra fórmula para hacer la varianza, que es simplemente una diferencia de esperanza. Guarda que no es lo mismo lo que está ahí. Lo que me está diciendo es que la varianza es igual a la esperanza de x cuadrado
menos el cuadrado de la esperanza de x, que repito, no es lo mismo. Acá el cuadrado está para cada x, acá el cuadrado se le hace a la esperanza. ¿Cómo hago la esperanza de x cuadrado? Bueno, es la misma dinámica de la esperanza de x, solamente que cada x está elevado al cuadrado. Ven que tenemos la sumatoria de cada x elevado al cuadrado por su probabilidad, bueno, menos la esperanza de x cuadrado en sí. Lo cual nos queda para la esperanza de x cuadrado, el primer x al cuadrado por su probabilidad, más el segundo x al cuadrado por su probabilidad, más el siguiente x al cuadrado por su probabilidad, así sucesivamente, y a esto le resto la esperanza de x elevada al cuadrado. Una vez que yo opero matemáticamente con todo esto, ustedes ya que la varianza me tiene que dar de vuelta 88.125. Ahora esta idea que la varianza esté elevada al cuadrado, obviamente me va a terminar sobredimensionando todos los valores, siempre y cuando sean mayores a 1, porque los está, digamos, exponenciando, por lo cual necesitamos una medida que esté al nivel de esta variable, entonces a esta varianza le tenemos que bajarle un grado en el polinomio, y de ahí surge la necesidad de la siguiente medida, que es el desvío. El desvío es la distancia promedio entre los valores de variable y la esperanza. ¿Sí? ¿Cómo se calcula esto? Bueno, el desvío no es otra cosa más que la raíz cuadrada de la varianza, en este caso, la raíz cuadrada de 88.125, lo cual nos da un total de 296,86. Esto nos habla de una distancia promedio de casi 300 gramos, lo cual quiere decir que en un pote con promedio 450 gramos, la distancia es de casi 300 gramos, lo cual indicaría que es una suerte de variabilidad bastante grande. Pero si queremos hacer un poco más objetivo este análisis, tendremos una última medida de variación, luego de haber visto la varianza del desvío, que es el coeficiente de variación. Lo que hace el coeficiente de variación es medir esta variabilidad en términos relativos respecto a la esperanza. ¿Por qué? Porque la variabilidad, el desvío o la varianza ni hablar, lo que nos está dando es una medida de variabilidad, pero en términos absolutos. Por lo cual, solamente guiándome por el valor de la variable no me alcanza, viendo solamente el valor de la varianza o el desvío, ¿no? O sea, no me alcanza, o sea, si el desvío es 40, si eso es grande o eso es chico. Si no lo pongo en términos de otro valor que me compare respecto a lo que necesito saber, no lo voy a poder tener. Se suele elegir usar la esperanza, nuestro promedio de la variable, como concepto relativo, porque es el que podría llegar a dar una mejor idea de dónde se posiciona la variable en promedio, y por eso lo usamos. Entonces, en este caso, el coeficiente de variación no es otra cosa más que el desvío sobre la esperanza, en este caso la cuanta ya era de datos conocidos, 296,86 sobre 450, luego nos da 0,66. Acá unos libros difieren, pero por lo general, mayor de 0,10 o mayor de 0,20 se considera que son datos demasiado heterogéneos como para ser considerada una variable que tiene un promedio representativo. Por lo general, mayor a 0,10 o 0,20 según el libro, en este caso 0,66 claramente está por encima de cualquier tipo de estándares. Por último, un par de definiciones más que quiero que tengamos. Por una es la función de probabilidad, la cual nosotros ya vimos, y es esta regla o función matemática que asigna una probabilidad a cada uno de los valores de variable en base a una variable aleatoria discreta. ¿Sí? Esto es solamente para discreta, ¿no? Ahora vamos a ver que nosotros ya conocíamos esta función de probabilidad, y después la función de distribución, que es la regla o función matemática que permite conocer la probabilidad acumulada hasta cada valor de variable. ¿Cómo se entendería esto? Bueno, en realidad la mitad de estos casos ya los vimos y estarán incluidos acá. Fíjense que yo haré una columna. Por un lado tengo la columna X, que son los valores de variable, lo cual ya era conocido, no es nada nuevo. P de X va a ser la función de probabilidad. Fíjense lo que me está diciendo es una regla o función matemática, en este caso es una regla, ponen una función matemática en sí, que me está asignando para cada valor de variable una probabilidad. O sea, en este caso me está diciendo que para 125 la probabilidad es 2, 0,2, para 150 la probabilidad es 0,3,
Para 500 la probabilidad es 0,25 y así sucesivamente. ¿Qué hace la función de distribución? Bueno, busca la probabilidad hasta ese valor, que sería nuestro F mayúscula de X. Fíjense. Hasta el 125 tengo una probabilidad de 0,2. Como empieza ahí, no hay diferencia entre P y F. Ahora fíjense en 250. Lo que yo tengo es que hasta 250 serían los 0,30 de 250 y los 0,20 que estaban atrás. Por lo cual en total tendría 0,50 de probabilidad acumulada. A su vez, hasta 500 tengo el 25% que le corresponde y el 50% que venía arrastrando de antes, por lo cual en total tengo 75%. Con 750 pasa lo mismo, ya acumularía un 85% en total. Obviamente el último valor siempre, sin excepción, tiene que llegar al 1 en probabilidad acumulada. Si eso no sucede, es que en algún momento hicimos un cálculo erróneo, por lo cual deberíamos siempre ir a revisar si es que esto sucediera, porque si no estaría mal desde todo punto de vista. Por último, vamos a ver propiedades, esperanzas y varianzas. Son un par de propiedades que a priori serían teóricas, pero en la práctica siempre aparecen, entonces están bastante bien que ya la vayamos trabajando. Respecto a la esperanza, la primera que vamos a ver sería la esperanza de K, siendo K una constante. ¿Sí? Imagínense que tenemos en nuestra carga universitaria notas iguales a 7, 7, 7, 7, 7, 7. Bueno, ya que el promedio de todo eso va a ser 7, quiero decir, cuando una variable no es variable, sino que es todo el tiempo constante, el mismo valor, bueno, el promedio de eso es el mismo valor en sí. Esto es bastante intuitivo, digámoslo así. Otro caso es la esperanza de una constante con una variable. Acá donde K es una constante y X es una variable. Lo que dice la propiedad es que la constante tranquilamente podría salir del concepto de esperanza. ¿Cómo se aplica esto? Pues imagínense que uno quiere sacar un ingreso promedio pero en dólares. O sea, vos tenés ingresos en pesos, pero se te ocurre hacer ingresos en dólares. Entonces lo que decís es que, bueno, acá uno de los valores en pesos los pasas al tipo de cambio, a dólar, cada uno de esos X los pasas a dólar, y sobre eso usa la esperanza. Lo que dice la propiedad es que no hace falta que hagas todo eso, vos podés sacar directamente tu promedio en pesos, y una vez que tengas tu promedio en pesos, multiplicas por el tipo de cambio. No hace falta que lo hagas en todos los conceptos. Es básicamente el concepto de factor común. Sale desde esa lógica, así que esa es la idea. Acá lo que tenemos es la suma de dos variables aleatorias, X y Y. Lo que dice es que no hace falta que hagas las esperanzas con las variables sumadas internamente, sino que puedes hacer las esperanzas por separado y después sumarlas. Imagínense que ustedes tienen dos locales, entonces quieren hacer el ingreso promedio de todas las sucursales juntas, digamos, y lo que dice que no hace falta, pues el ingreso promedio de la sucursal A, después el ingreso promedio de la sucursal B, y por último sumar los promedios, que todo va a terminar dando correctamente. Lo mismo pasa si uno quiere restar las variables. Esta propiedad no va a cambiar cuando uno reste variables. La esperanza de una resta es igual a suma de las esperanzas. Acá no hay nada nuevo tampoco. Así que bueno, más o menos si se va manejando por esto no debería haber mayores problemas. Respecto a la varianza, vamos a ver los mismos casos. En el caso de una constante, la varianza va a ser 0, tiene sentido, porque si vos tenés todo el tiempo 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, tu nivel de variabilidad es nulo, por lo cual no hay nada que esté variando, entonces no tenés otra opción más que entender que tenés la ausencia de variabilidad, por eso es 0 la variable. En el caso de la constante internamente, bueno, también acá vamos a poder sacar la constante del concepto, pero en este caso es al cuadrado y acá requiere entender que la varianza es una suma de cuadrados, por lo cual acá estaba al cuadrado y al sacar el factor común se lo eleva al cuadrado, pero no tiene más que eso. Acuérdense como la varianza no tiene un tipo de significado, de interpretación tangible, no nos preocupará mucho cómo esto degenere el número, ¿no?
Avanzando un poco más, tendremos que la varianza una suma será igual a la suma de las varianzas, al igual que pasa con las esperanzas, pero esto pasa si solo si X y Y son independientes. Esto pasa solo si X y Y son independientes. Si X y Y no fueran independientes, o al menos no estoy seguro de que lo sean, bueno, ahí tendría que sumar 2 por covarianza de X y Y. La covarianza de X y Y, cuando son independientes, es 0, por eso es que puedo despreciar conceptos que son independientes, pero si no lo son, tendrá que agregar ese valor. Aclaro que nosotros por ahora no vamos a meternos en covarianzas, por lo cual esto es más anecdótico. Si en cambio tengo una resta de variables, bueno, la varianza de una resta es la suma de las varianzas, no es un error de tipeo, es una suma, o sea, no importa si las variables están sumando o restando, en la varianza siempre se suma, no es como la esperanza que ahí sí se puede restar. Y va la misma aclaración, esto pasa solo si estamos en independencia. Si esto no es un conjunto de variables independientes, entonces voy a restar 2 por la covarianza de X y Y. En el caso que resto las variables, resto 2 por la covarianza de X y Y. Básicamente esto sería todo. Espero que se haya comprendido de la mejor manera y desde ya, cualquier tipo de duda, estoy a su disposición.